y osteoporosis en Mexicali y ha sido presidente del panel de la Sociedad Internacional Iberoamericana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Como ustedes ven, tenemos a dos personalidades con una trayectoria en el campo de la osteoporosis que nos darán su visión sobre cuál es el primer antirresortivo que debe usarse en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis. Denosumab versus ácido zoledrónico. Y sin más, voy a presentarles y voy a dejarles con el doctor Víctor Mercado, que nos dará su punto de vista. Bien, buenos días a todos. Pues es un gusto y un placer volver a participar en las jornadas de AMOM. Siempre es un gusto ver a Jorge y a Fidencio. Es para mí un placer poder platicar con Fidencio. Y bueno, pues vamos a tratar de ver un poquito al respecto de los antirresortivos en general y entrar a este debate del denosumab con el ácido zoledrónico y algunos otros conceptos que veremos en un momentito más. Bien, declaro no tener intereses económicos para esta presentación y veamos qué es la principal cuestión con los tratamientos para osteoporosis. Es la división entre los medicamentos antirresortivos y los medicamentos osteoformadores. Esta diapositiva ya la hemos visto contadas ocasiones con respecto a medicamentos antirresortivos. Los medicamentos antirresortivos van a provocar una disminución del remodelado óseo y esto generará un relleno del espacio del remodelado, un incremento del grado de mineralización, un balance en el remodelado y previenen daño de la microarquitectura. Esto generará, por un lado, la preservación de la microarquitectura, que sabemos que es una parte importantísima para que el paciente no se fracture, que es el mejorar la calidad del hueso, y por el otro lado, el incremento en la densidad mineral ósea, que en general se da más en el hueso trabecular que en el cortical. Obteniendo entonces con estos dos factores, los medicamentos antirresortivos, la disminución del riesgo de fractura. Por su lado entonces, los bifosfonatos son análogos de los pirofosfatos con una fuerte afinidad por los cristales de hidroxiapatita. El efecto terapéutico consiste entonces en la disminución neta de la resorción ósea. Esto lo hacen por diferentes mecanismos que generarán entonces la disminución de esta resorción. Dentro de estos mecanismos está mencionada el interferir en la señalización de los osteoclastos. Esto lo va a provocar el bifosfonato una vez unido a la hidroxiapatita, y cuando el osteoclasto quiere hacer su mecanismo de resorción natural, pues entonces lo que hará el bifosfonato es bloquear a los mecanismos naturales de resorción de hueso dado por los osteoclastos y inhibirá la producción de enzimas proteolíticas que destruyen al hueso y además estimulan de forma importante la apoptosis de los osteoclastos. Dentro de los bifosfonatos hay una diferencia entre los primeros, que eran bifosfonatos no nitrogenados, y en segundo los bifosfonatos nitrogenados. Podemos ver aquí cuáles son los bifosfonatos nitrogenados y vemos en este esquema que tenemos aquí en México al alendronato, al ivandronato, al risendronato y al ácido zoledrónico.
El sitio funcional de los bifosfonatos, entonces, es unirse, la capacidad que tienen unirse a la hidroxiapatita y las diferencias químicas que hay entre unos y otros van a permitir entonces que tengan una mejor y mayor afinidad para poder entonces actuar. Si vemos aquí entonces un ejemplo de la comparación de la unión de los bifosfonatos a la hidroxiapatita, podemos ver que el ácido zoledrónico es el que tiene, por sus características químicas, la mejor y más permanente unión a la hidroxiapatita, y esto le permite hacer una acción a tiempo todavía más prolongado. Bien, pues el ácido zoledrónico, para poder ser llevado a la comercialización, realizó no un estudio, sino un programa completo de estudios para verlo, su acción en diferentes grupos de pacientes y con diferentes objetivos primarios de estos estudios para poder comercializarlo, no nada más con un objetivo, sino con diferentes. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el estudio pivotal inicial para mujeres posmenopáusicas, que es el que conocemos como el Horizon PFT, y otros más que se realizaron, de los cuales me gustaría mencionar en un momentito más, además de los resultados de este primer estudio pivotal, el estudio que se hizo para pacientes posteriores a una fractura reciente de cadera, y otro del cual se habla poco, que es el de prevención en osteoporosis en mujeres posmenopáusicas mayores a 45 años, hechos por el Dr. McCloud. Si sumamos todo el número de pacientes que fue analizada en todos estos diferentes estudios, pues podemos sumar a más de 10,000 pacientes, mujeres posmenopáusicas, que utilizaron en este programa Horizon al ácido zoledrónico. Analizando un poco entonces este primer estudio del doctor Dennis Black y todos sus colaboradores, podemos ver el diseño de un estudio multicéntrico, placebo, controlado, etcétera, en el cual se dividieron en dos estratos. Un estrato 1, que eran pacientes que nunca habían recibido tratamientos, pacientes naive a ningún tratamiento para osteoporosis, en los cuales entraron alrededor de 6,080 pacientes, y un estrato 2, donde eran pacientes que ya estaban percibiendo o recibiendo algún tratamiento previo a la osteoporosis, y de estas fueron 1,652 pacientes, más 3,800 con placebo. Dentro de los criterios de inclusión, pues eran mujeres posmenopáusicas entre 65 y 89 años y que tenían fracturas previas en un porcentaje que veremos en un momentito más. Los objetivos primarios de este estudio fueron las fracturas vertebrales morfométricas en el estrato 1, las fracturas de cadera en ambos estratos, y como secundarias la densidad mineral ósea, los marcadores de recambio y la seguridad del ácido zoledrónico. Si vemos estos resultados de este ensayo, vemos que está reportado en reducción de riesgo absoluto. Y esto es importante mencionarlo porque con frecuencia los valores que vemos son los relativos, y aquí tenemos los valores absolutos. Y dentro de los valores absolutos vemos que para la reducción de fracturas vertebrales morfométricas en un menos 7.6%, para la fractura de cadera menos 1.1%, y dentro de los valores secundarios, las fracturas no vertebrales un menos 2.7%, para cualquier fractura clínica menos 4.4%, para fracturas vertebrales múltiples menos 2.1%, para morfométricas en el estrato 1 menos 2.1%. Y también hubo algunos subgrupos que aquí podemos ver, que eran con fracturas de cadera en pacientes previamente tratados y fracturas de cadera en pacientes no previamente tratados con bifosfonatos. Entonces podemos analizar en esta tabla
que estos valores absolutos para la reducción de fracturas, pues en todos se presentó esta reducción absoluta o real del número de fracturados con el tratamiento. Si lo vemos analizando por segmentos, vemos que el ácido zoledrónico en estos primeros 3 años de este estudio hay una reducción del riesgo de fracturas vertebrales morfométricas en un 70%, pero sobre todo es interesante ver por años. Vean cómo en el primer año la reducción fue del 60%, en el segundo año fue del 71%, en el tercer año fue del 70%. Esto quiere decir que hay una continuidad en la reducción de fracturas. Recuerden que estos son valores relativos y en todos fue, con respecto a placebo, fue estadísticamente significativo. Para fractura de cadera, la reducción en estos 3 años del estudio fue del 41% con respecto al placebo. Entonces, si vemos a los 3 años, la fractura de cadera, las fracturas vertebrales clínicas y también las fracturas no vertebrales, que tuve una reducción del 25%, en los 3 segmentos de tipos de fracturas tenemos una reducción significativa con respecto al placebo. Con respecto a la densidad mineral ósea, que es un valor que tenemos que observar y que es el único mecanismo que tenemos en la clínica para ver la respuesta que se está dando con tratamientos, aunque sabemos, y ya lo habíamos visto, que no es lo único que buscamos, que es el incremento de la densidad, sino la reducción real de fracturas y que no siempre está directamente relacionada al 100% con la ganancia de la DMO. Podemos ver cómo en la columna lumbar el incremento de la densidad mineral en estos 3 años fue de un 6.7% con respecto a placebo, y en cadera total fue del 6% y en cuello femoral del 5%. Con respecto a los marcadores bioquímicos y a la densidad mineral ósea, pues ya habíamos mencionado con respecto a la densidad mineral el que hay una ganancia que se mantiene a lo largo del tiempo del uso, y con respecto a los marcadores bioquímicos, tanto de los de resorción como los de formación, pues vemos que hay un aplanamiento de los mismos como debemos esperar con los medicamentos antirresortivos y que se mantiene a lo largo del tiempo del medicamento. Una vez terminado este primer estudio de 3 años, se decidió que con un grupo de las pacientes que habían recibido el ácido zoledrónico se continuaran por 3 años más. Y estos 3 años más adicionales se subdividieron en 2 grupos: pacientes que llevaban ya los 3 años tomados más 3 años más, que son Z6, y las pacientes que tomaron los primeros 3 años y que después entraron a placebo, este segundo grupo de 3 años, que son Z3P3. En esta extensión vemos que el cambio de la DMO en cuello femoral a los 6 años con relación a línea basal se mantuvo, continuó, y que en la extensión del estudio también se mantuvo este incremento de la densidad mineral a lo largo de estos 3 años más, con un incremento del 1.36%. Por lo tanto, el ácido zoledrónico durante estos 6 años mantiene la ganancia de la DMO, por lo tanto la resistencia ósea, y reduciendo el riesgo de fracturas. Aquí podemos ver la incidencia de nuevas fracturas vertebrales a los 6 años con respecto a línea basal, y vemos cómo las pacientes, sobre todo que recibieron el tratamiento durante todo el tiempo, pues tuvieron también una continuidad en la reducción de las mismas. Después de terminar estos 6 años, se decide otros 3 años más de infusiones anuales, y entonces ya llegamos a la extensión de 9 aplicaciones, o sea, 10 años de tratamiento. Y podemos ver cómo tanto la densidad mineral ósea como los niveles de fosfatasa alcalina se mantienen
a lo largo de todo el tiempo y vamos a observar entonces que a estos 9 años se sugiere beneficios sostenidos tanto en la reducción de fractura como en la densidad mineral con el ácido zoledrónico. Luego les había yo mencionado con respecto a este otro estudio que se hace con pacientes con recién fractura de cadera. Y en estos primeros 2 años de este estudio se observa que pacientes con recién fractura de cadera, que sabemos que son de altísimo riesgo para seguir teniendo fracturas, la siguiente fractura de cadera o otras fracturas vertebrales o no vertebrales, vemos cómo hay reducción con respecto a pacientes con placebo después de una fractura de cadera, tanto para las fracturas clínicas, para las no vertebrales, para las vertebrales y también para una siguiente fractura de cadera con reducciones significativas excepto en la de cadera. Entonces, si comparamos las fracturas en estos 2 estudios y la prevención de las mismas, tanto las vertebrales morfométricas como las clínicas, como las no vertebrales clínicas, la de cadera, vemos que en todos los grupos hay reducciones tanto en el estudio pivotal como en el estudio de 3 años pivotal, como en el estudio de prevención secundaria tras fracturas de cadera y con un incremento sostenido de la densidad mineral y algo importante que es la reducción de la mortalidad a 3 años después de la fractura de cadera. Y digo que importante porque sabemos que hay un incremento importante de la muerte en pacientes, tanto hombres como mujeres, después de fractura de cadera en el primer año. Muy bien, hasta aquí una revisión con respecto a el ácido zoledrónico, sus efectos del ácido zoledrónico en fracturas, en densidad mineral, los grupos, cómo es que actúan los bifosfonatos. Y yo sé que el doctor Fidencio nos dará en su conferencia una comparación muy interesante sobre el ácido zoledrónico y su comparativo con el denosumab. Pero yo quise hacer algo un poquito distinto. Fíjense que cuando vi la pregunta, ¿cuál es el primer antirresortivo que se debe usar en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, denosumab o ácido zoledrónico? Entonces me di a la tarea, como buen ginecólogo, de revisar, analizar un poquito de fondo ambos estudios, al ácido zoledrónico y al denosumab. No tanto en sus resultados, sino comparar en la clínica real a estos 2 estudios con lo que vemos en la clínica. Y el primer análisis que quiero comentar es la edad de las pacientes que fueron incluidas tanto en el estudio de ácido zoledrónico como en el denosumab. Y aquí está en rojo que podemos ver que las pacientes eran entre 65 y 89 para ácido zoledrónico y entre 60 y 90 para denosumab, con un promedio de 73 y 72.3 años. ¿Por qué hay que analizar esto? Porque si nos basamos en la evidencia y recordamos la clasificación de la osteoporosis en posmenopáusica y en senil, y vemos que la posmenopáusica tipo 1 es pacientes sí entre 50 y 70, 75 años, y las seniles mayores a 70 años. Un buen grupo de las pacientes sometidas a los 2 estudios estaban en el límite de estas edades. La osteoporosis posmenopáusica tipo 1 entonces, la afectación más importante es hacia el hueso trabecular y se considera que es una osteoporosis de alto remodelado óseo. Por lo tanto, la fractura que más se presenta en este tipo de pacientes es la de cuerpo vertebral y la de la porción distal del radio. Y sabemos que para este tipo de osteoporosis, los tratamientos antirresortivos en general son los que mejor van a actuar. En la tipo 2, en la senil, tanto mujeres como varones mayores a 70 años tienen un déficit de la función osteoblástica, por lo tanto es una osteoporosis que más bien es de bajo remodelado óseo,
y que además están afectados por otros motivos como el sedentarismo, la inmovilización, la baja absorción intestinal, menor exposición al sol, afectaciones en los niveles de nutrición, de masticado, que todo esto da una deficiencia tanto de vitamina D como de calcio. Se asocia con fracturas de cuello femoral, una porción proximal del húmero, pelvis, y sabemos que los antirresortivos en este tipo de pacientes no tienen una acción tan conveniente. Ahora, analizando nuevamente a los dos estudios con respecto a fracturas prevalentes, vemos que ya en el estudio de ácido zoledrónico teníamos un 62% de pacientes con fracturas previas y al denosumab con 47% de fracturas previas. Si vemos las fracturas vertebrales en el estudio LAVOS y analizamos los subgrupos de pacientes posmenopáusicas entre 50 y 60, 65 años, aquí hasta 70 años de edad, vemos cómo la prevalencia de fracturas vertebrales en mujeres es del 6.9 y del 10.2 en todas las pacientes del estudio LAVOS de todos los países latinoamericanos que participaron. Y si analizamos al grupo mexicano, pues las pacientes entre 50 y 60 eran de 8.3% y entre 60 y 69 años de 12.6%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando se hicieron estos dos estudios, si los llevamos a la clínica y sobre todo a las pacientes posmenopáusicas más jóvenes, 50, 55, 60 años de edad, y que no tienen fracturas prevalentes, pues no son pacientes que hayan sido del grupo de análisis de ambos estudios. Y si ahora vemos este nuevo algoritmo que nos presentó el doctor Canis recientemente, podemos ver que entonces si analizamos tanto al estudio Horizon como al estudio Freedom, el gran porcentaje de pacientes eran pacientes con fracturas previas y que en este algoritmo entonces tienen que entrar en pacientes de alto riesgo o de muy alto riesgo dependiendo de sus factores de riesgo además de la fractura. Para estas pacientes, tanto las de alto riesgo como las de muy alto riesgo, debemos de optimizar el calcio y la vitamina D, debemos de hacerles ejercicios apropiados y prevención de caída. Y con respecto a los tratamientos, las pacientes de alto riesgo y de muy alto riesgo, como eran las pacientes de los estudios que acabamos de analizar, se debe de considerar antirresortivos o, en su caso, tratamientos con anabólicos seguidos con antirresortivos. Si analizamos los resultados tanto en fracturas vertebrales como de cadera, como no vertebrales, tanto en riesgo absoluto como relativo del ácido zoledrónico y del denosumab, pues vemos que los resultados en cada uno de los rubros es muy similar, muy parecido. No me gustaría decir que el ácido zoledrónico es mejor que el denosumab es mejor que el ácido zoledrónico. Realmente, si analizamos los resultados de los primeros 3 años, las diferencias son mínimas, son estadísticas, no son clínicas, son estadísticas. Y podríamos continuar hablando de que si el ácido zoledrónico como bifosfonato a su interrupción, posteriormente a esto va a tener un efecto continuado y que por eso se ha hablado de los famosos descansos o vacaciones con los tratamientos antirresortivos y que el denosumab por su mecanismo de acción no es conveniente interrumpirlo y que si se interrumpe se tiene que dar algún otro tratamiento porque se pierde el efecto del denosumab porque es un biológico, etcétera, etcétera, y todo lo que seguramente escucharemos. Pero lo que quise analizar con ustedes en los siguientes minutos que me quedan es analizar la pregunta bien. Y la pregunta decía, ¿cuál es el primer antirresortivo que se debe usar en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis? Y justo mi contestación es que hay que individualizar, dependiendo de edad, del tiempo de posmenopausia de dicha paciente, de las causas secundarias si existen, y hacer un verdadero análisis de si es mejor uno o si es mejor el otro.
Pero no me quise quedar hasta ahí. Y justo en esta semana tuve este caso clínico que les quiero compartir. Paciente femenina de 49 años de edad, con antecedentes de miomatosis uterina y endometriosis, en la cual se le realiza una esterectomía con oophorectomía bilateral a los 47 años. Por lo tanto, esta paciente es una paciente posmenopáusica quirúrgica. Su médico decide darle solamente terapia hormonal local vaginal desde que la operan, con 2 años lleva de tratamiento con estrógenos equinos conjugados de 1 gramo a la semana vaginal. No voy aquí a discutir que si la terapia hormonal fue la adecuada o no la adecuada, etc. Sin embargo, al año, a los 48 años, el doctor le decide hacer una densitometría y vemos aquí una densitometría, entonces, con L1, L4 de menos 1.8 desviaciones estándar, en cuello femoral de menos 1.3 desviaciones estándar, en fémur total menos 0.8 desviaciones estándar. Por lo tanto, esta paciente, densitométricamente hablando, es una paciente que tiene una masa ósea baja u osteopenia densitométrica. No tiene osteoporosis. Y a esta paciente, su médico, en ese momento, le indica denosumab. Denosumab como primera aplicación en noviembre del 2019, más carbonato de calcio, vitamina D en tableta diaria. Denosumab, una segunda aplicación en mayo, a los 6 meses, como debe de ser, de este año, más carbonato de calcio con vitamina D, tableta diaria. Y no importa que no hubiera sido con denosumab, este es el caso real. No importa que hubiera sido con ácido zoledrónico en una aplicación anual. El motivo de la consulta de la paciente que va al consultorio con su servidor hace 5 días es pedir una segunda opinión sobre su tratamiento, ya que en unos días le tocaría su tercera aplicación de denosumab. Entonces, si nos vamos a la información que tenemos y le aplicamos un Frax, no de ahorita ya con 1 año de tratamiento, sino en el momento del 2019, antes de que iniciara el tratamiento, vemos que aplicándole el Frax tiene un riesgo a 10 años de fractura mayor de 2.8 y para fracturas de cadera de 0.2. Si esto lo aplicamos en este algoritmo con pacientes sin fracturas previas y con esta densitometría ósea, la paciente entra en el grupo de bajo riesgo. Sí es posmenopáusica, efectivamente, tiene 49 años, pero es una paciente de bajo riesgo. Esta paciente de bajo riesgo, según este algoritmo nuevo, es una paciente que debe de optimizarse su calcio y su vitamina D, hacerle ejercicios apropiados al riesgo, darle consejos de vida, por supuesto, pero esta paciente está indicada para terapia hormonal menopáusica o para SERMs y no para un tratamiento antirresortivo como ácido zoledrónico o como denosumab. Esto es lo que yo quisiera que reflexionáramos, porque esta es la vida real, esta es la vida diaria, y sobre todo a los ginecólogos nos toca ver estas pacientes tempranas. Sí son posmenopáusicas, pero son posmenopáusicas tempranas, y que en muchas de estas pacientes se está dando tratamientos que según estos algoritmos no están indicados para ese momento, están indicados para la terapia secuencial, y esto es lo que yo quería reflexionar con ustedes. Yo les agradezco mucho, doctor Jorge Morales, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto escucharemos al doctor Fidencio Cons y al final pues seguramente haremos algunos comentarios entre ambos y contestaremos las dudas o comentarios que tengan ustedes. Muchas gracias por escucharme.
doctor Víctor Mercado. ¿Lo puedo escuchar un poquito En mejor? el entendido de que pues era un debate uno contra uno. Lo que he escuchado del doctor Mercado no fue precisamente No lo estoy viendo nada. de uno contra uno. Quiero empezar poniendo en el escenario la ubicación correcta de esta discusión entre denosumab y fosfonato. Esta gráfica que ustedes ven aquí me la proporcionó amablemente el doctor Alfonso Murillo y es una recopilación de 5 de las guías clínicas internacionales que se han publicado. Y prácticamente lo que nos está mostrando es la ubicación que tenemos entre la adecuada utilización de un antirresortivo, ya sea en pacientes de mediano o moderado riesgo, o en aquellos pacientes que tienen un riesgo alto y riesgo muy alto. Y quiero centrar esta discusión sobre cuál es mejor, denosumab o bifosfonato, para que ubiquemos exactamente dónde nos encontramos. No estoy viendo que la diapositiva esté mostrándose en línea. Pudieran revisar esto, estoy viendo solo mi imagen, pero no la diapositiva. Jorge, ¿pudieras verificar esto? Yo sí estoy viendo la diapositiva, Fidencio. Ah, correcto. Muy bien. Entonces, De guías. estoy en una laptop a un lado y en línea no aparece la diapositiva. ¿Pudiera el ingeniero verificar esto? Te insisto, yo desde Zoom normal sí lo veo. Bueno, voy a continuar. Este es el tema que se nos pidió, denosumab contra ácido zoledrónico. A mí en particular me gusta el box y les voy a mostrar esto que fue del año 1964, donde el peleador Cassius Clay, que después se llamó Muhammad Ali, compitió con Sonny Liston. Yo así lo veo, una pelea de box 1-1, zoledronato contra denosumab. Y primero quiero empezar comparando los dos fármacos de los que estamos compitiendo, zoledronato y denosumab. Son dos cosas diferentes. A todos los que quieran profundizar en la información sobre este tema, los invito a revisar esta publicación del año 2018 de Anastasilakis, donde compara todas las características de los dos fármacos que estamos debatiendo. Para empezar, debo decirles que son de diferente origen. Denosumab es producto de la biotecnología, es un anticuerpo monoclonal, anti-RAN ligando, y los bifosfonatos, aunque ustedes no lo crean, derivan de los pirofosfatos, que son elementos que originalmente fueron diseñados para destapar cañerías y desagüe. En esta tabla voy a tratar de mostrarles algunas de las diferencias y similitudes que presentan ambos fármacos. Son los más utilizados para tratar la osteoporosis, se dirigen al osteoclasto e inhiben la resorción ósea, tienen una mayor supresión del remodelado óseo. En el caso de denosumab, verán una carita color rojo cuando es inferior, una carita color verde cuando es superior. Ambos aumentan la densidad mineral ósea en todas las regiones, siendo superior al efecto de denosumab. Cuando vean una carita amarilla, prácticamente tienen valores semejantes, reducen ambos el riesgo de fractura, aumentan la densidad mineral ósea en la administración a largo plazo, mucho mayor la de denosumab que los bifosfonatos, y ambos presentan eventos adversos raros como la osteonecrosis mandibular y la fractura femoral atípica. Se utilizan en pacientes con falla renal únicamente denosumab y está contraindicado en pacientes que tienen depuraciones de 30 mililitros por minuto en el caso de los bifosfonatos. Continúan actuando después de suspender. Es mucho más prolongado el efecto de los bifosfonatos que lo que hace denosumab. Desde el punto de vista de mecanismo de acción, ya les describió el doctor Mercado el mecanismo de acción de los bifosfonatos. Mencionaría que denosumab va a bloquear la formación y función y sobrevida de los osteoclastos, mientras que los bifosfonatos prácticamente producen apoptosis, muerte celular,
de los osteoclastos. Desde el punto de vista de distribución, los bifosfonatos se van a ubicar en la superficie ósea a las 24 horas de su administración, pero es difícil que tengan acceso a las porciones corticales, mientras que denosumab, por ser una molécula que circula, va a poderse encontrar en los vasos sanguíneos, tanto en la trabécula como en la cortical. De ahí deriva el gran efecto que tiene denosumab sobre las regiones predominantemente con hueso cortical. En una pelea 1 contra 1, el head to head, siempre nos interesa saber quién es superior. Este es un estudio directamente dirigido contra ácido zoledrónico, denosumab, 60 miligramos subcutáneos cada 6 meses y una dosis de infusión de 5 miligramos de ácido zoledrónico a lo largo de 12 meses. Se evaluó los marcadores bioquímicos de remodelado. Vean cómo se marca en la línea verde un mayor efecto antirresortivo de denosumab contra la línea azul, que es el efecto de ácido zoledrónico. Si vemos los efectos sobre la masa ósea, observen cómo es superior el efecto de la densidad mineral ósea en columna, en fémur total. Prácticamente no se aprecian ganancias en el cuello femoral, y cuando tratan ustedes de comparar un fármaco como denosumab contra 4 bifosfonatos, semeja a esta imagen de 2016 con Kevin Bryant compitiendo contra 4 toros de Chicago, y podemos hacer una similitud. A los 4 los logró vencer. Vean ustedes cómo les muestro un comparativo donde veo la densidad mineral ósea obtenida contra zoledronato, pero también contra risedronato, contra ivandronato, contra alendronato y contra alendronato sin tratamiento previo. En 4 condiciones en las que pudo ser superior en las ganancias de masa ósea. Si hablamos en el largo plazo, ya les platicó el doctor Mercado del estudio Horizon, el estudio de extensión, que llegó hasta 9 años, comparado contra el estudio Freedom de denosumab, que se diseñó originalmente hasta por 10 años. Aquí es importante que tomen en cuenta que, aunque les mostró datos de 9 años el doctor Mercado, el tamaño también cuenta. Me refiero a la N. Vean ustedes, de los 7,600 pacientes que empezaron el estudio Horizon, solo 187 pacientes lograron entrar en la fase de segunda extensión de 9 años. Desde el punto de vista metodológico, hay grandes diferencias entre uno y otro estudio. Vean ustedes las ganancias de masa ósea a lo largo de 10 años. Aquí no se observa la meseta que les mostraré enseguida, que presentan los bifosfonatos. Denosumab va a dar incrementos paulatinos de masa ósea hasta por 10 años, mientras se aplique correctamente cada 6 meses. Vean las ganancias: 9.2% en el fémur total, 21% en la columna lumbar. Observen también la mejoría en la incidencia anual de fracturas no vertebrales con el tratamiento con denosumab durante 10 años, y también en el grupo de extensión que recibió primero placebo y después que recibió 7 años de denosumab. El efecto sobre las fracturas se sostiene hasta por 10 años. En el caso de ácido zoledrónico, si comparamos la reducción de fracturas en los primeros 3 años con la incidencia de fracturas en los segundos 3 años, observen cómo hay una similitud en la incidencia de fracturas, sea tratado por 3 años o por 6 años. Vean también que desafortunadamente en el grupo que usó zoledronato 6 años, se duplicó la frecuencia de isquemia cerebral transitoria y eventos vasculares cerebrales. Cuando observamos las curvas de cambios de densidad ósea en el grupo de pacientes que alcanzaron los 9 años, aprecien cómo la densidad ósea que se alcanzó a los 3 años fue la misma que se obtuvo después de 9 años. Esta meseta que observamos después de 3 años de tratamiento con
bifosfonatos, no solamente es exclusiva de zoledronato, se ve en los demás bifosfonatos, nos da a entender que dar más de 3 a 5 años tratamiento con bifosfonatos no da beneficios. Por otra parte, el estudio Horizon ya mencionado señala que 2 de cada 10 pacientes presentan reacciones de fase aguda posinfusión, entre los cuales se describe pirexia, mialgias, síntomas pseudogripales, cefalea y artralgias. Estamos hablando de un 20%. Sin embargo, los datos de la vida real reportados en los años posteriores a la publicación del Horizon, pues nos muestran que la realidad es diferente. Van reacciones desde el 42% hasta el 71% de los pacientes que desarrollan estos síntomas posteriores a la administración del ácido zoledrónico. Por otra parte, ya hemos mencionado que los bifosfonatos orales o intravenosos están contraindicados en pacientes con depuraciones de menos de 30 mililitros por minuto. Esto se debe a que los bifosfonatos son eliminados por vía renal, mientras que las inmunoglobulinas, como el denosumab, por ser un anticuerpo, se depura igual que las inmunoglobulinas. De tal forma que denosumab puede emplearse en pacientes con insuficiencia renal crónica, en pacientes con hemodiálisis, en pacientes con trasplante renal, y siempre debemos poner atención y vigilancia a los niveles de calcio, porque es frecuente que desarrollen hipocalcemia. Si hacemos otras comparaciones de denosumab y bifosfonatos, podemos apreciar que se pierde el efecto de la densidad mineral ósea al suspender el fármaco. Se puede utilizar en terapia secuencial ambos fármacos. Se puede utilizar ambos fármacos en terapia combinada, en combinación con teriparatide, y desafortunadamente el costo puede ser un factor. La preferencia del paciente también es superior en el caso de denosumab, la adherencia es superior y ambos fármacos tienen la desventaja de atemorizar a los cirujanos dentistas. Por otra parte, denosumab tiene una larga lista de otras indicaciones off-label, esto es, fuera de autorización, que se han reportado en la literatura y que les voy a mostrar. Denosumab, a diferencia de los bifosfonatos, no es un fármaco de depósito, es un anticuerpo monoclonal que tiene una cinética como la que aprecian ustedes en línea verde, aumenta la concentración rápidamente y disminuye después del segundo mes hasta prácticamente desaparecer a los 6 meses. Por eso es importante ser adherente y persistente en las dosis cada 6 meses para obtener beneficios. Reduce el riesgo de fracturas vertebrales desde el primer año de su aplicación. Sabemos que denosumab va a producir una pérdida de efecto en cuanto se pone la última dosis. Sin tratamiento, tanto en columna lumbar como en fémur total, vamos a observar una disminución de los niveles de masa ósea y debemos ser conscientes de esto desde el primer momento que se aplica el medicamento. Afortunadamente, cuando este se vuelve a reiniciar, se recuperan los niveles previos de masa ósea en el primer año. Los bifosfonatos, ya mencionó el doctor Mercado, son fármacos de depósito. Estos pueden permanecer durante 2, 3 o más años en el hueso, ya que tienen la cualidad de adherirse a la hidroxiapatita. Les muestro los efectos sobre las fracturas vertebrales en el estudio principal del estudio Horizon. Vean ustedes la reducción del efecto de fracturas comparado contra placebo. Pero vean lo que sucede en los segundos 3 años, en el primer periodo de extensión de 3 años. 3 años sin tratamiento después de usar zoledronato presentaron los pacientes aumento del 49% de la tasa de fracturas vertebrales. Es decir, la suspensión del fármaco con ácido zoledrónico pone en riesgo a los pacientes a tener fracturas vertebrales en la mitad de los casos. Vean también estos iconos que aparecen en la parte inferior.
los 96 íconos representan a las 7.742 mujeres aleatorizadas. El estudio de extensión solamente tuvo 1.200 pacientes, por lo tanto son 4 íconos. Pero ahora les muestro los datos de la segunda extensión, que incluye 9 años, y vean ahora cómo de las 56 íconos que aparecen en el estudio principal, 4 en la extensión, un solo ícono representa a las 187 mujeres que entraron al segundo periodo de extensión de 9 años. De la misma manera, aquellas pacientes que lograron estar 3 años sin tratamiento después de haber recibido 6 años de ácido zoledrónico, aumentó 40% su tasa de fracturas vertebrales. Es decir, la suspensión del medicamento, el ácido zoledrónico, también les va a conferir un aumento en el riesgo de fracturas a aquellas que lo realicen. Hay que cambiar el paradigma que tenemos de la osteoporosis como una enfermedad de corto tratamiento. La osteoporosis es una enfermedad crónica que requiere estrategias de por vida para reducir el riesgo de fracturas, y por lo tanto tenemos que planear lo que vamos a hacer en el largo plazo desde el inicio del tratamiento. Debemos pensar que todo paciente deberá tener una terapia secuencial, y planear desde el inicio qué es lo que vamos a hacer con nuestro paciente. De tal forma que debemos pensar que los fármacos que tenemos son por tiempos cortos, los anabólicos son de 1 a 2 años, los bifosfonatos son de 3 a 5 años, denosumab puede emplearse hasta por 10 años. Estos tiempos de los fármacos nos dan una mejor idea de su utilidad y nos permiten saber o mostrarles que los fármacos en combinación deben ser bien estudiados. Aquí tenemos un ejemplo de cómo ácido zoledrónico después de denosumab no ha mostrado mejorías o lograr mantener las ganancias alcanzadas con denosumab. En cambio, alendronato posterior a denosumab logra mejores resultados para mantener o incluso ganar más masa ósea cuando se utilizan en secuencia. Los estudios obtenidos del estudio DATA muestran que la combinación de denosumab más teriparatida en este momento es una de las más eficientes para ganar masa ósea en forma rápida, o la secuencia teriparatida de denosumab previene la pérdida y aumenta la densidad ósea en mujeres con esta secuencia. Vean ustedes en el caso de romosozumab, que próximamente tendremos, seguido de denosumab, nos da una ganancia mayor que cuando la usamos en forma independiente. La secuencia denosumab es de alta eficiencia, tanto para la columna como para el fémur total. Les muestro los datos reportados en el Congreso Mundial de Barcelona este mes de agosto por el doctor Michael McClung, donde les muestro la secuencia de placebo de denosumab seguido de romosozumab, tanto en la columna como denosumab seguido de romosozumab en la cadera, ambos con ganancias y mantenimientos superiores al uso individual. ¿Qué tal esta combinación y secuencia? Teriparatide seguida de denosumab en uso cíclico o secuencial que propuso la doctora Felicia Cosman. Nos da ganancias muy semejantes y una reducción de fracturas. Análisis de costos, les invito a revisar esta publicación de Endocrine Practice del 2017, donde podrán encontrar los costos de los fármacos empleados para reducir fracturas vertebrales, fracturas de cadera y fracturas no vertebrales. Podrán apreciar que cuando hablamos del número necesario de pacientes a tratar, es favorable el número de pacientes necesarios para tratar con fracturas no vertebrales cuando empleamos denosumab, y verán que es superior con ácido zoledrónico comparado contra el número necesario de pacientes a tratar para prevenir fracturas vertebrales, que prácticamente es igual.
Cuando analizamos los datos del costo-beneficio en base a años de vida o qualis ajustados por año, les muestro los datos de un estudio canadiense que analiza datos de Estados Unidos y de Suecia, donde demuestran que denosumab es una opción costo efectiva contra zoledronato para el tratamiento de la osteoporosis, claro, considerando los costos de esos países. Otro de los hallazgos que comparten ambos fármacos es la osteonecrosis mandibular. Y quiero ser insistente en que son eventos extremadamente raros. Para más referencia, les muestro los datos del doctor Michael Lewicki, donde dice que la probabilidad de tener osteonecrosis mandibular es semejante a la que tiene de recibir una muerte por rayo en el desierto de Nuevo México. Y yo les diría que es también algo muy parecido a esto, que salió publicado en la prensa. Recuerden que esta presentación se hizo para el mes de marzo y todavía no se rifaba el avión, pero las probabilidades de sacarnos el avión comprando un cachito, pues es poco más de 2000 veces más probable que el apocalipsis alcance la Tierra. Es importante recalcar que la incidencia de osteonecrosis mandibular no es lo mismo en pacientes con cáncer. Vean los números, que son hasta 20 veces más grandes que la incidencia del evento en pacientes con osteoporosis. Ambos fármacos son capaces de producir estos eventos. En cuanto a incidencia de infecciones serias, esta publicación de una gran compañía farmacéutica en Estados Unidos, compañía de seguros médicos, reporta que ante el mismo número de pacientes tratados con ácido zoledrónico o denosumab, logró demostrar que es mayor el número de infecciones serias en pacientes con ácido zoledrónico y mayor el número de eventos vasculares cerebrales que en el grupo que utilizó denosumab. Vean cómo los números son muy semejantes en la reducción de fracturas no vertebrales. Denosumab tiene una larga lista de indicaciones off-label que han sido publicadas, están en la literatura médica. Les pongo en negrita a los que han sido, para mi opinión, los más importantes y que pueden tener utilidades que requieren investigación adicional, incluyendo sarcopenia, dolor bajo de espalda, enfermedad renal crónica, etc. La adherencia es muy importante. Los medicamentos no funcionan en aquellos pacientes que no los toman. Consideren que adherencia es igual a cumplimiento más persistencia. Los bifosfonatos tienen muy mala persistencia. En los 6 meses, el 48% los está tomando, el 7% completan 2 años, menos de 1% completa 5 años. Y recuerden esta imagen porque los voy a comparar con la de denosumab. Este estudio multicéntrico internacional, italiano y europeo muestran que la persistencia en países europeos, Alemania, Austria, Grecia, Bélgica, es alrededor del 95%. Estos datos del Medicare en Estados Unidos muestran que denosumab es con mucho superior a cualquiera de los bifosfonatos, incluyendo fármacos inyectables como la teriparatida. En cuanto a la persistencia observada a los 12 meses, evidentemente por ser una dosis anual, el 100% la va a alcanzar zoledronato contra el 70% de denosumab. Pero si lo vemos a 24 meses, ahora resulta que solamente el 34% es persistente contra el 41% que continúa utilizando denosumab. Si vemos este gráfico lineal, pues es evidente que a un año la persistencia es de 100%, pero fíjense cómo 40% solamente se aplica la segunda dosis y solo el 20% se aplica la tercera dosis de zoledronato. Entonces, no hay medicamentos que funcionen en pacientes que no reciben el fármaco. Les muestro los datos del estudio Rosella que estamos dirigiendo y pueden apreciar que el 71% de los pacientes tienen una persistencia de denosumab en mujeres posmenopáusicas con 5 años de tratamiento a los 2 años. Les mostraba esta imagen para que la recordaran porque denosumab
alcanza 42% a los 2 años de persistencia, el 7% ha completado los 5 años y alrededor de 40% lo ha usado por 4 años. Creo que ha terminado la presentación y creo que les he dado suficientes evidencias para mostrarles que denosumab es superior al soleronato, recordando que hay que ubicar el momento y el riesgo del paciente para decidir cuál es el mejor antirresortivo cuando haya que tomar la decisión. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta.